Dios le bendiga y bienvenido a nuestra iglesia. Estamos felices que se unan a nosotros esta mañana. Saludos de parte de nuestro pastor Juan Carlos y pastora Maribel y todo el equipo del Tabernáculo Cristiano de Park Slope. Únase con nosotros desde su casa mientras adoramos a través de la canción y la palabra de Dios. Siéntanse libres de cantar y comentar en nuestra sección de chat durante todo el servicio. Deseamos que tengan un encuentro con Jesús hoy.
Podemos clamar a nuestro Señor en cualquier momento. Tenemos acceso a Él. Vamos a cantar al Señor esta mañana. No necesito esconderme. Nuestra esperanza está en tu nombre. Lo sabemos, lo sabemos. Tu promesa nunca abandona. Lo que inicias tú sostienes. Y lo sabemos, lo sabemos. Señor, invocaré y solo Él es fuerte en salvación. Hoy te vas a levantar, por Jesús rompió las cadenas. Todos los cielos y la tierra anunciarán de tu valor, y lo sabemos, lo sabemos. Canta. El enemigo huirá, oh sí, mientras cantamos tu victoria. Y lo sabemos, lo sabemos. Señor, invocaré y solo Él es fuerte en salvación. Hoy te vas a levantar, por Jesús rompió las cadenas. Señor, Señor, invocaré y solo Él es fuerte en salvación. Hoy te vas a levantar, por Jesús rompió las cadenas. Gracias, Señor, rompiste las cadenas. Aleluya. Canta. Tu nombre rompe toda fuerza. Hay libertad en tu nombre. Tu nombre sobre todo nombre. Hay gran poder en tu nombre. Tu nombre, tu nombre rompe toda fuerza. Hay libertad en tu nombre. Tu nombre sobre todo nombre. Hay gran poder en tu nombre. Hay gran poder en tu nombre. Hay gran poder en tu nombre. Oh, te adoro, Señor. Oh, canta a Señor, Señor, invocaré y solo Él es fuerte en salvación. Si hoy te vas a levantar, por Jesús rompió las cadenas. Señor, invocaré y solo Él es fuerte en salvación. Hoy te vas a levantar, por Jesús rompió las cadenas. Oh, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? Porque Él
rompió las cadenas por nosotros. Aleluya. Podemos clamar a Él. Santo Jesús. Qué bueno que tenemos un Dios que siempre está en el centro de todo. En el centro del caos, en el centro de lo que viene del pasado. Él sigue siendo Dios. Y hoy vamos a cantar a Él. Señor, podemos darte gracias porque tú estás en el centro de todo. Y podemos confiar en ti. Y creemos en tu palabra, Señor. Aleluya. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Eres solo tú. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh sí, y todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh mi Señor, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará Cristo.
Bienvenidos al Tabernáculo Cristiano de Park Slope y gracias por acompañarnos en este domingo para adorar el nombre de Dios, para exaltar su nombre y para recibir palabra de Dios. Estamos continuando en esta mañana la segunda parte de nuestro sermón, los hechos del Espíritu para la justicia, los hechos del Espíritu para la justicia. Y estaremos leyendo en Hechos capítulo 6, comenzando del versículo 1. Pero primeramente repasemos algo de lo que hablamos la semana pasada. En Hechos 2 vimos como el evento que es considerado el nacimiento de la iglesia. El día de Pentecostés, el Espíritu demostró que el Evangelio de Dios de salvación por medio de Cristo Jesús se iba a llevar hacia el mundo para que puedan hacer discípulos y que esta iglesia que iba a llevar el mensaje, los discípulos, iba a ser un grupo diverso y grupo que rompe barreras de raza, de nacionalismo, de patriarquía, de discriminación de edad. Una iglesia intergeneracional, rompiendo barreras de clases sociales y económicas y todas las divisiones que el mundo crea. Esta iglesia iba a romper esas barreras. El grupo, como vimos la semana pasada, que recibió este mensaje en el día de Pentecostés, dice la palabra que eran más de 3,000 de todas diferentes partes del mundo mediterráneo. Y ellos recibieron el mensaje, recibieron a Cristo como su Salvador y llevaron este mensaje a todas diferentes partes del mundo. Hoy vamos a ver lo que el Espíritu hizo en Hechos capítulo 2. No era un evento de una vez solamente, sino era la demostración del poder del Espíritu Santo, la demostración de un patrón del poder del Espíritu Santo para cambiar vidas de individuales, pero también para transformar la sociedad. Hoy vamos a ver en otros pasajes del libro de los Hechos cómo Dios continúa esta agenda de reconciliar a la humanidad con sí mismo por medio de una iglesia que proclamaba el evangelio a hogares, a ciudades y a todo el mundo, y haciendo discípulos a través del mundo por su palabra y sus hechos. Hay dos cosas que debemos de mantener en mente mientras repasamos o vemos el libro de los Hechos hoy. El primero es lo que acabamos de mencionar, que el Espíritu mueve a la iglesia de tal manera que la predicación del evangelio es verbal y a la misma vez es un evangelio vivido. No es uno o el otro, sino verbal y algo vivo, ¿verdad? Si el mundo no está viendo con nuestras acciones el evangelio siendo vivido, entonces estamos haciendo solamente el medio del trabajo. 2. La proclamación es hecha por una iglesia que continúa siendo dirigida y empoderada por el Espíritu Santo para romper barreras raciales, de género, de edad y de clase social y económica. Esto es porque la iglesia que verdaderamente ha recibido el poder del Espíritu Santo entiende que la salvación del alma es inseparable de amar a nuestros prójimos y a nosotros mismos, y aún de amar, como dijo Jesús, a nuestros enemigos. Hoy el Espíritu de Dios quiere hacer algo que posiblemente se ve nuevo para nosotros, pero en realidad es tan antiguo la manera de vivir como el cristianismo mismo. El Espíritu quiere usar la iglesia para romper barreras de divisiones que el mundo crea, comenzando con el pueblo de Dios. Hoy vamos a ver a unas situaciones en la vida de esta iglesia primera, de esta iglesia primitiva,
y ver las barreras raciales que Dios estaba rompiendo por el poder del Espíritu. También vamos a ver la corrección que Dios trajo cuando el pueblo de Dios cayó su boca, hizo silencio ante el racismo y la discriminación. Comenzamos entonces con Hechos capítulo 6, versículo 1, donde dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de comida. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos en este momento por la palabra de Dios. Amén. Y oremos también para las personas, los de primeros auxilios que continúan trabajando para la protección de la sociedad. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Háblanos, oh Dios, continúa hablando a nuestras almas y ayúdanos a hacer esta iglesia que rompe barreras, oh Dios. En estos momentos también te presentamos todos aquellos que trabajan en primer auxilio, Señor, doctores, enfermeras, Señor, personas que trabajan en administración, limpieza de los hospitales, que trabajan en las ambulancias, departamento de fuego, policía, limpiando las calles, oh Dios, trabajando en restaurantes, en las fincas, donde quiera que sea, oh Dios, tú sabes quiénes son, no solamente aquí en el área de Nueva York, sino en todo el país. Y te pedimos, oh Dios, que tú estés con cada persona. Señor, que tu misericordia se extienda aún a aquellos estados que están sufriendo infecciones del virus alto, Señor, aquellas personas alrededor del mundo que viven en países donde no tienen recursos médicos suficientes para la población. Y úsanos a nosotros como iglesia para poder traer, Señor, tu ayuda a estos lugares en manera tangible, Señor. Que no solamente amemos con palabras, Señor, sino que amemos con acciones. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues vemos este escenario en el libro de los Hechos. La Biblia dice que el número estaba creciendo. Como hablamos la semana pasada, el milagro de hablar en lenguas y del entender el hablar en lenguas atrajo a muchos a lo que estaba ocurriendo en el aposento alto cuando el Espíritu Santo se derramó en manera potente y radical. Pero también a la misma vez vemos cómo desde el principio barreras raciales estaban siendo rotas, destruidas por el Espíritu Santo. Y peregrinos y personas de todo el mundo mediterráneo que estaban en Jerusalén durante este tiempo escucharon el mensaje de salvación por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, respondieron a este mensaje y lo llevaron hacia todo el mundo. Pero también vemos un poquito después en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, que barreras económicas
también estaban siendo rotas, ¿verdad? Dice el capítulo 4, versículo 33 a 36 del libro de los Hechos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y de la abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Hoy no vamos a hablar de las barreras económicas, amén, que se estaban rompiendo. Simplemente lo estoy mencionando para que entendamos que Dios continuaba trabajando en este área. Y también que notemos en el versículo 33 y 34 que decía, que dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio a lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Amén. Pues entonces dice el versículo 3, con gran poder ellos podían dar testimonio de la resurrección. Amén. Los apóstoles podían dar testimonio de la resurrección con gran poder, en parte porque no había nadie con necesidad entre ellos. Amén. ¿Qué es lo que esto nos dice a nosotros? ¿Verdad? Que cuando nosotros podemos decir, no solamente te voy a hablar del poder de Dios, sino te voy a demostrar el poder de Dios por medio de esta comunidad de fe que rompe barreras de raza, que rompe barreras de clase económica y clase social, que rompe barreras de materialismo. Amén. Cuando podemos enseñar eso, entonces podemos traer el mensaje de una manera aún más poderosa, ¿verdad? Porque tenemos la convicción de que Dios es un Dios transformador. Amén. Tenemos la convicción que lo que nosotros predicamos, el Espíritu Santo nos da el poder para poder practicarlo. Y a la misma vez esto nos da credibilidad, ¿verdad? El mundo, aunque nos fijemos o no, el mundo está viendo si estamos viviendo lo que decimos que nosotros creemos. Amén. Y cuando la iglesia cuando la iglesia, como dice la Biblia, cuando la iglesia se desgasta para servir al necesitado, eso le trae gloria a Dios. Y el mundo reconoce que hay algo diferente pasando aquí. Así que vemos que señales, prodigios, justicia racial, justicia económica, entre la comunidad de fe, todos eran elementos que le daban un denuedo a la iglesia, amén, y que traía las almas para responder al llamado de Dios. Había un avivamiento que estaba ocurriendo donde el Espíritu Santo convencía los corazones, y esto era inseparable de las demostraciones del poder de Dios por prodigios y milagros que incluía la generosidad, amén, y el romper de barreras sociales y económicas. El avivamiento verdadero siempre trae un impacto que es a la misma vez espiritual y a la misma vez social, amén. Desafortunadamente, en los últimos 100 años de la vida de la iglesia, hemos visto avivamientos que solamente tienen el impacto en un aspecto de la vida. Pero por los 2000 años de la iglesia, casi los 2000 años de la iglesia, lo que uno ve siempre a través de la historia es que cuando hay avivamiento genuino, hay un impacto social. La sociedad misma es transformada. El crecimiento viene cuando la iglesia entonces hace y habla como Dios pide que nosotros hagamos y que nosotros vivamos. Pues entonces, regresando al capítulo 6, versículo 1, vemos que una queja se trae hacia los discípulos teniendo que ver con
justicia racial. Las viudas judías se le estaba dando tratamiento de preferencia sobre las viudas, mejor dicho, helenistas. Es más, las viudas helenistas, gentiles, ¿verdad? Esto eran viudas que o eran de descendencia griega o eran descendencia hebrea, pero se criaron como gentiles, ¿verdad? Como griegos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? No se les estaba dando comida, no se les estaba atendiendo. Y déjeme decirle que en ese tiempo era más peligroso estar sin comida que hoy en día en los Estados Unidos, ¿verdad? Esto era un tema en la sociedad, una situación en la sociedad donde si los hijos no estaban vivos o si los hijos no estaban en condición para cuidar, dar de comer, dar de vivir a sus padres cuando eran ancianos, los ancianos tenían que vivir con la indignidad, ¿verdad?, de estar pidiendo limosna. Esto era algo, ¿verdad?, bastante serio. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles? Este es el primer escenario que estamos analizando, ¿verdad? El primer escenario es donde las viudas griegas no se les estaba dando la atención que necesitaban. La respuesta de los apóstoles fue primeramente que escucharon la queja. Escucharon la queja y creyeron la queja. Eso nos enseña a nosotros que cuando comunidades y personas, ¿verdad?, que están en necesidad, comunidades oprimidas, comunidades marginalizadas, cuando estas comunidades hablan, tenemos que hacerles caso si queremos ser usados por Dios. Los apóstoles no le culparon a las viudas griegas por su situación. Ellos no dijeron, eso no son asuntos espirituales. Eso no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? No, ellos escucharon la queja de ellas, ¿verdad? Esther es un ejemplo de esto, ¿verdad? Que gracias a Dios, ella aunque no sabía ni entendía lo que estaba pasando, la persecución que iba a comenzar contra el pueblo judío, sin embargo, ella le hizo caso a su primo Mardoqueo, que no vivía en el palacio, sino que vivía entre las multitudes y estaba dentro de la multitud. Amén. Esto nos enseña, los apóstoles nos enseñan un ejemplo a nosotros, nos proveen un ejemplo que tenemos que hacer caso a esas voces que están diciendo que existe una injusticia, que están clamando por ayuda, ¿verdad? Esa fue la primera respuesta. La segunda respuesta de los apóstoles fue de tomar una acción a favor de estas viudas. Y esta acción era nada más y nada menos que decirle que dentro del mismo grupo de los griegos, que escojan de ahí personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, que pueden poner en cargo de la responsabilidad. Los apóstoles entendían que esto era una situación de credibilidad, ¿verdad? Que ya posiblemente no había tanta confianza en su liderazgo y que se necesitaba poner personas de su mismo pueblo ahí. Ellos entendieron el valor de tener liderazgo de la misma comunidad. También reconocieron que los diáconos que eran del pueblo, ¿verdad?, podían entender las diferencias, las distinciones de la comunidad de viudas griegas. También los discípulos, los apóstoles, entendían que esto es un tema que tiene que ver con justicia, ¿verdad? Que no solamente llama a Dios a personas para servirle a Cristo, pero también
Dios llama a personas de toda lengua, de toda nación, para tomar liderazgo en las iglesias. Amén. Nosotros necesitamos orar que nuestra iglesia sea una iglesia de personas de toda diferente lengua y nación y tribu, ¿verdad? Que tengan responsabilidades de liderazgo. Ahora, algo interesante que surge de esta primera narrativa que estamos viendo, ¿verdad? Al hacer esto, al decirle al grupo, escojan de entre ustedes personas de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, ellos crearon un nuevo ministerio en la iglesia. Y de esa manera establecieron esas 7 personas. Llegaron a ser los primeros diáconos de la iglesia. Y esto nos enseña una lección muy importante a nosotros hoy en día. Que cuando nosotros respondemos a la voz del necesitado, a la voz de la persona ignorada, de las comunidades ignoradas, de las comunidades oprimidas, cuando tomamos ese paso y buscamos cómo ministrar y cómo buscar liderazgo dentro de esas mismas comunidades, Dios nos lleva a nuevas áreas de ministerio. Dios nos trae nuevas ideas, nuevas imaginaciones para hacer ministerio en una manera que el mundo va a entender. El resultado de esta decisión fue algo bastante poderoso. Nosotros vemos que uno de estos diáconos, Esteban, llegó a ser un predicador destacado, que también fue el primer mártir de la iglesia. Piensen de esto, de esta comunidad hecha por el lado, ignorada, ¿verdad? Pero cuando los apóstoles respondieron en la manera que Dios quiso, que dentro de ellos mismos, que se escoja el liderazgo, ese liderazgo no solamente cumplió con sus responsabilidades, sino que ese liderazgo fue más allá, ¿verdad? Esteban llegó a ser el primer mártir de la iglesia. Otro de esos diáconos, Felipe, llegó a ser de lo que se conoce el primer evangelista que pudo impactar al continente de África. Dice la Biblia que él salió y estando de camino que se encontró con un eunuco de Etiopía. Alguien que trabajaba en la corte, en el palacio de la reina de Etiopía, que en ese tiempo era uno de los reinos más ricos y poderosos del mundo. Y dice la Biblia que Felipe le evangelizó, lo bautizó. Y de esta manera el evangelio llega a Egipto. Y lo que la historia nos enseña es que un siglo o dos después, ¿verdad? Egipto llega a ser la primera nación cristiana en la historia de la humanidad. Esto todo fue el fruto del liderazgo que surgió de esta comunidad que se había echado por el lado por un momento. Amén. El segundo escenario lo encontramos en Hechos capítulo 10. En este caso dice la palabra que Dios ahora estaba abriendo las puertas aún más allá. No solamente a los griegos o a judíos que habían sido criados como griegos, sino a un gentil que era a la misma vez un centurión. El ser gentil ya era algo problemático para la mayoría de los judíos. En la mente de los judíos, los gentiles no tenían esperanza, ¿verdad?, para salvación. Y más para añadir, ¿verdad?, Cornelio era un centurión, lo que quiere decir que él era parte del imperio que estaba oprimiendo al pueblo judío. Sin embargo, dice la Biblia que Dios le habló a Cornelio en una manera poderosa
y también le dio una visión a Pedro. Y en esa visión él vio una sábana bajando con animales que los judíos consideraban inmundos. Y Dios le dijo 3 veces que coma de ahí. Y él dijo que no podía comer de animales inmundos. Y en Hechos capítulo 10, versículo 15, Dios le responde a Pedro: lo que yo he hecho limpio, tú no lo puedes considerar inmundo. Amén. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Dios llevó Pedro a la casa de Cornelio. Ahí él estaba en Cesarea, ¿verdad? En su casa, con su familia, con sus siervos y con otras personas, todas de gran influencia. Y dice la palabra que todos ellos, al oír el mensaje de salvación, se convirtieron y fueron bautizados del Espíritu Santo. Dios estaba rompiendo barreras de racismo, rompiendo barreras de tradición. Ahora, el tercer escenario que vamos a hablar hoy es una palabra de advertencia para nosotros, ¿verdad? Vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pablo hablando acerca de un encuentro no muy placentero que él tuvo con Pedro. Dice la palabra, Gálatas 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, este es Pablo hablando, le resistí cara a cara porque era de condenar. Wow, ¿qué podría haber hecho Pedro que demandó esta reacción del apóstol Pablo? Dice, pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba de los gentiles, porque tenía mucho miedo a los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. Este era un caso de hipocresía religiosa, de opresión religiosa, de injusticia que estaba relacionada con injusticia racial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había se asumía en una manera racista, ¿verdad? Que el cristianismo tenía que reflejar, tenía que continuar las prácticas de la religión y la cultura judía. Pedro, como vimos anteriormente en el capítulo 10 de Hechos, había recibido esta experiencia, esta visión poderosa de Dios. Y Dios lo usó para evangelizar a Cornelio y a su casa. Sin embargo, ¿qué es lo que Pedro hace aquí? En vez de corregir y hablar en contra del racismo, en vez de hablar en contra del legalismo, las dos cosas estaban íntimamente conectadas. ¿Qué es lo que él hizo? Él se mantuvo callado. Él no corrigió, él no reprendió lo que tenía que corregir y reprender. Una iglesia que se mantiene silenciosa ante el racismo y ante la religiosidad necesita ser confrontada. Amén. Tristemente, el hecho de que Pedro no hizo esta corrección tuvo impacto en los otros judíos que eran creyentes que estaban ahí aún en Bernabé. Bernabé era uno de los compañeros jóvenes que trabajaban con Pablo y que Pablo lo había discipulado.
Sin embargo, aún él fue influido. Amén. ¿Cuántas veces, pregunto yo, sería posible que cuando el mundo ve nuestro silencio ante la injusticia, se interpreta como que han recibido permiso para continuar con la injusticia? Cuando vemos hoy en día el caos en las calles, el conflicto, los conflictos raciales que se ven a través del país, yo me pregunto muchas veces, ¿hubiese esto ocurrido si la iglesia estuviese alzando su voz, hablando en contra del racismo, hablando en contra del abuso policíaco, hablando en contra de la injusticia en sistemas de educación, en el cual depende en el vecindario que uno vive la calidad de educación que se va a recibir? Si la iglesia hubiese hablado en contra de tanta injusticia y tanto abuso, hubiésemos nosotros estado en esta situación. Amén. Cuando nos mantenemos callados ante el pecado, callados ante la opresión, le estamos dando permiso a esa opresión a multiplicar y para crecer. Amén. Es precisamente el silencio de la iglesia, con la excepción de la iglesia afroamericana, lo que tiene que ver con injusticia racial, ¿verdad? Que ha permitido que la situación llegue a donde estamos hoy. Y como resultado, hemos sido guías ciegos por mucho tiempo. Amén. Y si no hablamos hoy en día, vamos a continuar siendo guías ciegos, el ciego dirigiendo al ciego. ¿Cómo podemos nosotros dirigir a alguien en el camino de Dios si tenemos miedo o no estamos dispuestos a confrontar el mal del racismo, el mal de cualquier injusticia? ¿Amén? Para eso es que Dios llama a la iglesia. Este es el ejemplo que Pablo trajo. Él corrigió a Pedro y a todos los otros judíos que estaban practicando esto. Amén. Orémosle a Dios que nos traiga convicción y que hablemos, que abramos nuestra boca cuando se nos requiere hablar. Requiere valor, requiere de nuevo, pero el Espíritu Santo, el poder del Espíritu está con usted, está conmigo para proclamar la justicia de Dios. Y le damos gracias a Dios que cuando hacemos eso podemos ver, podemos ser esa iglesia como la iglesia primitiva que crecía en una manera saludable, cuyo testimonio era intachable en la sociedad. Orémosle a Dios para que seamos esa iglesia. Y quiero preguntarle este día, si usted no conoce a Cristo y nunca ha recibido, ha aceptado a Cristo como su Salvador, la justicia de Dios se extiende hacia su vida hoy. Amén. Ahora mismo la justicia lo que dice es que aquel que no se ha arrepentido de sus pecados es culpable ante Dios. Lo que Dios dice es: yo quiero declararte inocente. Y si recibes a Cristo en tu corazón, no importa lo que hayas hecho en la vida, Dios te va a perdonar. Dios va a limpiar tu corazón y tu mente, tu alma, tu cuerpo. Amén. Para que seas nueva criatura. Si deseas recibir la justicia de Dios y ser usado por Dios para traer su justicia a todo aquel que no lo conoce, ore conmigo en este momento. Repita esta oración conmigo. Gracias, Señor, te doy, porque tú me has llamado a tu justicia. Tú eres un Dios justo, pero también eres Dios misericordioso y has extendido tu misericordia hacia mí para que yo pueda pararme justo ante ti. Recibo el sacrificio de Cristo en mi lugar para establecer esa justicia.
recibo tu perdón, recibo tu Espíritu Santo en mí. Ayúdame a mantenerme en tus caminos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te lo pedimos todo. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, van a ver unos números que van a salir en la pantalla pronto. Llame a cualquiera de esos números y al otro lado va a haber alguien esperando para hablar con usted, para orar con usted, para instruirle en los próximos pasos. Y espero poder verlo a usted en línea esta semana en nuestros servicios de oración o en nuestro estudio bíblico. Y hasta la próxima vez, sea bendecido y reciba la misericordia y la gracia de Dios en su vida cada día en esta semana. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si necesitan oración, llame a uno de nuestros líderes. Los números estarán en la pantalla. Y visite nuestra página de internet parkslopechristian.org para más información. Conéctate con nosotros durante la semana. Recuerde, seguimos siendo la iglesia y estamos aquí para usted. Dios le bendiga y que tengan una gran semana. Adiós. Adiós.